Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un tutorial sobre cómo realizar reportes con procedimientos almacenados y en la herramienta de Report Viewer de Visual Studio. En este caso vamos a trabajar con Visual Studio 2010 y SQL 2012. A continuación necesitamos inspeccionar bien la base de datos para hacer el procedimiento almacenado. Eh, Tenemos la base de datos sistema de ventas, que es la base de datos con la que vamos a trabajar, eh, y queremos hacer un reporte con una tabla que muestre datos de la tabla clientes y que muestre datos igual de la tabla ventas. Antes que nada, para iniciar tenemos que eh, ver cuáles son los campos que componen estas tablas. Como sabemos, o para los que no lo saben, los reportes o las tablas que se arman en los reportes se arman con un dataset. El dataset es el conjunto de campos que va a contener la tabla. Entonces, no podemos poner campos de dos datasets diferentes en una misma tabla. La manera correcta es hacer un dataset que traiga todos los campos, y como en este caso queremos campos de dos tablas diferentes, armaremos un procedimiento almacenado con un inner join que traerá los campos que queremos. De esta forma, el resultado es una tabla virtual con campos de ambas tablas, y posteriormente con esto creamos nuestro dataset y armamos el reporte. Bien, primero vamos a inspeccionar cuáles son los campos que componen las dos tablas. Este reporte es un ejemplo, así que necesitamos ver, o no tenemos definido qué campos queremos traer. Así que esto será a elección de nosotros. Queremos traer, bien, vamos a hacer un select. Este es el inner join para traer los campos. Para traer los campos de las dos tablas, tenemos que ver qué, qué campos queremos traer y cómo están compuestas las tablas. En este caso vamos a traer el campo nombre cliente. Bien, tenemos aquí nombre cliente, apellido paterno, apellido materno y teléfono. Estos son los campos que vamos a traer de la tabla de cliente. Y de la tabla de ventas vamos a traer la columna total y la fecha, ¿no? Entonces, primero vamos a poner los campos. Ponemos el campo nombre cliente. Vamos a traer también apellido paterno y apellido materno. Muy bien. También vamos a traer el campo teléfono. Ok. Vamos a agregar los campos de la otra tabla. Queremos traer de la tabla de ventas primero la columna total y la columna fecha de venta. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos los campos de ambas tablas. Hacemos nuestro select, los campos, y seleccionamos de qué tabla. From la tabla clientes. Y agregamos un prefijo a la tabla clientes. Aquí estamos diciendo que la tabla clientes igual puede ser como tabla T1. Entonces seleccionamos nombre cliente, y como nombre cliente pertenece a la tabla clientes, ponemos T1 y el campo. Lo mismo hacemos con todos los campos que sean de la tabla 1. Muy bien, este prefijo es para hacer mucho más rápida la elaboración de la consulta, ya que si ponemos clientes.teléfono vamos a demorarnos más. Ok, agregamos el prefijo y listo. Entonces traemos estos campos de la tabla clientes. Inner join, aquí en el inner join vamos a hacer la unión ya de la tabla clientes, inner join o en la unión con la tabla ventas, y a la tabla ventas le ponemos como prefijo T2. Ok, entonces revisamos las columnas de la tabla ventas y le agregamos el prefijo T2.total y T2.fecha de venta. A ver, aquí hay un pequeño error. Ok, fecha de venta.
Entonces tenemos todos los campos que queremos traer de las tablas, de la tabla clientes en unión con la tabla ventas, donde a continuación, para poder hacer un inner join, tenemos que checar o verificar que ambas tablas tengan un campo en común. En este caso podemos ver que la tabla clientes tiene el ID cliente y la tabla ventas tiene ID cliente. Entonces, donde en la tabla 1, que es clientes, aquí. En la tabla 1, que es clientes, ID de cliente sea igual a la tabla 2 punto ID de cliente. Ok, vamos a hacer un poco más específica la consulta. Si nosotros hacemos esto, nos debe traer una tabla en memoria. Ok, tiene aquí un pequeño error. Es esto, este campo está mal. Entonces, aquí tenemos una coma. Y, ok, ahora debe ejecutarse el query. Como ven, estamos trayendo campos de las dos tablas. Este es un guión básico, pero queremos ser más específicos. Aquí podemos ver que traemos 24 registros o 24 filas. Vamos a ser más específicos. Queremos traer solo los clientes que estén en el status 1. Entonces agregamos un where donde la tabla 1 status sea igual a 1, todos los clientes que son vigentes. Ejecutamos y ahora tenemos 17 registros. Ahora vamos a ordenar un poco nuestra consulta y le agregamos un order by y lo vamos a alinear por T1, ok, nombre cliente, y ejecutamos. Ok, ahora ya tenemos organizada todos nuestros registros en orden alfabético y vamos a proceder a guardar el procedimiento almacenado. Para ello hacemos las cláusulas para el procedimiento, es create procedure y le ponemos un nombre. El nombre va a ser clientes-ventas. Ok, as y el begin, y por último terminamos con un end. Y nuestro procedimiento almacenado ya debe estar, simplemente lo ejecutamos y parece que ya tenemos un procedimiento. Entonces vamos a ponerle reporte clientes ventas y ejecutamos. Ok, ya tenemos creado el reporte en nuestra base de datos, pero para ejecutar el procedimiento, si nosotros ejecutamos este procedimiento, como tiene la cláusula create, hagamos como que, o pensemos que el procedimiento se va a crear a sí mismo. Entonces vamos a agregar un alter. El alter significa que el procedimiento prácticamente se va a modificar. Entonces obtiene el mismo nombre y ejecuta este mismo query, o sea, el select. Y con esto ya no debe haber problema. Ejecutamos con el alter y ya tenemos nuestro procedimiento almacenado. Ok, ahora vamos a pasar a Visual Studio. Esperemos a que abra la aplicación. Bien, seguimos con el reporte. Ahora tenemos abierto Visual Studio. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Vamos a esperar que cargue Visual Studio. Vamos a hacer un proyecto con una aplicación de Windows Form. Y vamos a ponerle, no sé, práctica de reporte. Ok, vamos a aceptar y tenemos un formulario que se va a crear. Entonces lo que procedemos a hacer es que dentro de este formulario nosotros tenemos que agregar un control que se llama report viewer. Es como por decir el elemento que va a contener el reporte, y ese reporte o ese elemento debe estar dentro de un formulario para que podamos ejecutar la aplicación. Bien, entonces vamos a agregar aquí el control. Debe ser report viewer
Aquí está, lo tenemos en la sección informe, se llama report viewer, lo anexamos y esperemos a que cargue. Ok, aquí me da la opción para cargar el informe. Seleccionamos, ajustamos todo de acuerdo a la pantalla. Bien, y a continuación vamos a agregar un nuevo elemento a nuestro proyecto. El elemento que vamos a agregar va a ser un informe. A continuación damos a agregar elemento, perdón, es aquí en el proyecto, agregar nuevo elemento, y vamos a agregar un informe. Ok, un informe vacío, le ponemos report únicamente y le damos a agregar. Ok, esperemos a que se cargue el informe. Y bueno, ya tenemos esto. Ahora lo que necesitamos hacer es agregar un conjunto de datos que va a ser el dataset, perdón, el origen de datos a la base de datos que nos vamos a conectar, y la tabla, igual el servidor, y después de eso tenemos que traer el dataset, que son los campos que vamos a mostrar en el reporte. Podemos traer hasta 5 datasets, e incluso mucho más, pero no se pueden agregar campos de diferentes datasets a una misma tabla. Entonces lo que haremos es agregar el conjunto de datos. Iniciamos con eso. Ok, necesitamos conectarnos al origen de datos. Es una base de datos. Ok, esperemos a que cargue. Guardamos la conexión. Report connection string. Le damos siguiente. Y esperemos a traer de la base de datos todos los campos. Vamos a traer de los procedimientos almacenados. Ok, parece que aquí nuestro procedimiento no está guardado. Entonces vamos a verificar que esté en la base de datos. Ok, vamos a actualizar. Programación, procedimientos almacenados. Sí, sí está. Entonces parece que tenemos un problema con el servidor o con la base de datos a la que nos estamos conectando. Hay que verificar eso. Vamos a cancelar y vamos a agregar un nuevo conjunto de datos. Nos tenemos que conectar a una base de datos. Vamos a tener un conjunto de datos. Ok, vamos a agregar una nueva conexión porque al parecer, sí, este es el error. Nos estamos conectando a una base de datos que se llama consultoría. Agregamos una nueva conexión. Seleccionamos el servidor y vamos a autentificarnos con SQL Server. Ok, este es nuestro servidor y vamos a usar una autenticación de SQL. Ok, ponemos el usuario, la contraseña y posteriormente pasamos a seleccionar la base de datos a la que nos vamos a conectar, que es sistema de ventas. Ok, probamos la conexión y como pueden ver ya tenemos nuestra conexión. Le damos clic a aceptar y ya tenemos nuestro origen de datos. Entonces vamos a incluir los datos confidenciales. Tenemos nuestra cadena de conexión para otras cosas. Le damos clic a siguiente y guardamos la cadena de conexión. Será report connection string. Le damos siguiente y ahora sí procedemos a traer los procedimientos almacenados. Como pueden ver, aquí está reporte clientes ventas y vamos a ponerle clientes ventas dataset. Le damos clic a finalizar. Nombre, ok, dataset nada más. Origen de datos, el que habíamos hecho, y el conjunto de datos disponible. Como pueden ver, aquí tenemos los campos. Bien, tenemos los campos que necesitamos o que habíamos hecho nuestro procedimiento almacenado, todos los campos que queremos traer de ambas tablas, y damos clic en aceptar. Ok, aquí tenemos nuestro dataset, que es nuestra prácticamente una tabla. Podemos considerarlo una tabla con los campos que vamos a utilizar y posteriormente procedemos a agregar la tabla que va a tener nuestro reporte. Le damos a insertar y
agregamos una tabla. Ok, vamos a meter todos los campos en nuestra tabla. Son 6 campos, necesitamos agregar 6 columnas más. Ok, tenemos 1, 2 y 3. Ok, entonces agregamos el campo: primer campo, nombre de cliente; segundo campo, apellido paterno; tercer campo, apellido materno. Procedemos con teléfono, el total y la fecha de la venta. Ok, vamos a alinear un poco estas columnas para que busque mejor el reporte. Ok, no tanto. Aquí este. Ok, y en teoría, cuando ejecutemos nuestro reporte, los campos ya deberían poder apreciarse. Vamos a verificarlo y posteriormente agregaremos una gráfica a nuestro reporte. Muy bien, regresamos al formulario con el Report Viewer y vamos a seleccionar el informe que queremos cargar. El informe es el que acabamos de elaborar aquí con la tabla. Seleccionamos el informe, debe ser práctica report, este que habíamos visto, y vamos a ejecutarlo. Esperemos a que empiece a compilar todo el código Visual Studio y a que se ejecute el formulario. Esto puede demorar un poco. Recuerden que si los datos no se muestran correctamente, puede ser debido a un error en nuestro dataset, en nuestro procedimiento almacenado. Por eso es importante verificar el procedimiento antes de guardarlo. Y como pueden ver, aquí estamos trayendo todos los campos, todos los registros más bien, junto con los campos que habíamos programado en nuestro procedimiento. Todo está ordenado y únicamente lo único que falta es dar estilo a la tabla. Ok, a continuación podemos dar estilo, pero eso es más cuestiones de estética. Aquí lo que nos interesa es que cumplamos con el objetivo, que es traer los registros y que quede correctamente el procedimiento. Muy bien, ya tenemos nuestra tabla. Como pueden ver, si trae todos los datos, y vamos a agregar una gráfica. Le damos clic a insertar y traemos un gráfico. Ok, vamos a seleccionar un gráfico de columnas normal. Tenemos las ediciones en 3D y otras, y vamos a colocarlo correctamente. Muy bien, procedemos a programar los campos que va a traer el gráfico, a establecerlos. Bueno, los gráficos pueden traer 3 campos. El primero es el valor que irá debajo, que será ahora sí, los diferentes eh, mm, grupos que traerán las gráficas, que serán diferentes barras. Y igual establecemos el valor que con respecto a este que va a traer. Y en las series, pues igual los diferentes grupos que habrán en la gráfica. Bien, primero vamos a seleccionar los campos de categorías. Lo que queremos que muestre en las distintas barras son los diferentes clientes. Vamos a agregar un nombre de cliente como categoría, y como valor aquí, que serían los valores, queremos que nos muestre el total. Aquí nos va a mostrar una suma del total. Bien, vamos a regresar a nuestra tabla y vamos a volver a ejecutar para comprender mejor esto. Bien, ahorita la gráfica debe contener algunos datos ya, pero vamos a explicar bien esto. Ok, como pueden ver, tenemos todos los registros de las ventas de los clientes, pero en el caso de Juana María tenemos 5 registros, y cada uno de esos registros tiene diferentes montos en su total. Lo que hará la gráfica es mostrarnos en la barra de Juana María la suma de todos estos registros.
A lo mismo con Lorena Elizabeth, con Marisol, con Miguel Alberto y con Patricia. ¿Ok? Como pueden ver aquí, la tabla nos está mostrando eso. Tenemos en Juana María, que es el que tiene más ventas, Lorena Elizabeth, Marisol, Miguel Alberto y Patricia. ¿Ok? Aquí tenemos el conjunto de series, pero queremos que nos muestre los diferentes clientes. Entonces aquí vamos a modificar y queremos que nos muestre los diferentes clientes. ¿Ok? Ajá. Bien, continuamos con nuestro reporte. Una vez que hemos agregado las series, vamos a configurar un poco nuestra gráfica para que sea más clara. Aquí queremos que las barras tengan valores. Entonces le damos clic derecho, le damos mostrar etiquetas de datos y vamos a tratar de modificar en las etiquetas el valor o más bien, sí, el valor que va a contener. En este caso, como hablamos de cantidades monetarias, seleccionamos número y le damos un formato regional. Queremos ver únicamente dos decimales y usamos un separador de miles. ¿Ok? Seleccionamos el formato en caso de que sean valores negativos. Queremos, por ejemplo, este y le damos clic en aceptar. ¿Ok? Con esto, cuando ejecutemos nuestro reporte, los valores del gráfico deben estar ya en las barras y deben ser de tipo moneda. Y para ser más claros o para compararlos uno con otro, en los campos, en los valores, perdón, vamos a cambiar igual, a hacer la misma configuración. Vamos a hacer clic derecho, seleccionamos número, ok, vamos a usar separador de miles, vamos a mostrar las cantidades negativas de la misma manera y con esto nuestro gráfico ya debe ser un poco más estético o más claro. Vamos a regresar y a ejecutar nuestro reporte y esperamos. Ok, como pueden ver aquí tenemos la misma tabla y en nuestro reporte y nuestra gráfica tenemos los diferentes clientes: Juana María, Lorena Elizabeth, Marisol, Miguel Alberto y Patricia. Ok, y tenemos con respecto a las cantidades que tenemos aquí, los valores y las etiquetas. Aquí hace falta hacer una pequeña configuración para que sea de tipo moneda y para que aparezca el signo de moneda. Ahorita vamos a checar eso, pero primero verifiquemos que la suma que está trayendo es la suma verdadera. Ok, veamos en Juana María tenemos 1085.64 y en teoría la suma de estas 5 totales debería dar eso. Y vamos a compararlo con el más pequeño, que es el de Patricia, que tiene 87.000. Como podemos ver aquí, tiene 87.000. Este pequeño error, esto que nos está mostrando, es porque en la base de datos se guardaron 4 decimales. Entonces perdón, una decimal, y por eso nos está trayendo todo esto. Vamos a agregar por último el campo de moneda, darle unos pequeños toques estéticos al reporte y continuamos. Ok, aquí tenemos que configurar esto de tipo moneda. Le damos propiedades, clic derecho, número. Ok, es divisa, no es número. Usamos el separador de miles, mostrar valores en miles, mostrar el valor en cero como negativo. Nuestros negativos serán así. Hacemos lo mismo con este otro. Seleccionamos divisa, separador de miles, mostrar valores en miles. Vamos a quitar las decimales y le damos clic, seleccionamos los valores negativos y le damos clic en aceptar. Aquí vamos a quitar igual los valores en decimales para que sea un poco más clara la información que traerá el reporte. No queremos traer decimales, le damos clic en aceptar. Vamos a alinear un poco más nuestro reporte
ok. Y vamos a hacer que nuestro reporte se ajuste a nuestro contenedor de reporte, el report viewer, se ajuste a nuestro control para cuando lo maximicemos. Esto se modifica aquí en la propiedad Anchor. Damos aquí, marcamos este igual y ya, ok. Entonces ejecutamos. Bien, una vez que ya hemos ejecutado nuestro reporte, tenemos ya nuestra tabla junto con nuestra gráfica configurada. Podemos ver que tenemos las cantidades ya totales con los separadores y debemos verificar que no debería de haber ningún error, que la suma de los totales de cada cliente sea igual a la suma que estemos trayendo. Esto ya está definido al crear el reporte, porque aquí tenemos la suma de total de acuerdo a los clientes. Es una función que es lo que se está haciendo. Y con eso hemos terminado nuestro reporte. Lo único que hace falta es agregar más estilo. Eso lo podemos hacer agregando encabezados. Para ello le damos insertar y tenemos diferentes elementos para agregar al reporte. Pero eso es todo. Espero que les haya servido el tutorial y muchas gracias por su atención.